miércoles se inaugura en Lima la 33ª versión del seminario anual que organiza el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES. Es un caso raro de un consorcio que ha podido englobar a 48 instituciones diferentes. Hay pocos gremios, hay pocos casos de otros gremios en donde hay tanta unidad que les permite hacer un seminario anual verdaderamente representativo del estado de las investigaciones sobre economía y sobre sociedad en nuestro país. Este seminario tiene lugar en el Hotel El Pardo en Miraflores. Uno puede asistir de manera presencial el día miércoles y de manera digital el día jueves y viernes, y así escuchar no solamente autoridades peruanas, como el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, sino autoridades multilaterales del Banco Mundial y otras instituciones, también investigadores del extranjero, y en este caso a 2 premios Nobel, uno de ellos de la paz y el otro de economía. Todo esto se lo debemos a un consorcio que ha sido fundado y que es dirigido por el economista Javier Portocarrero. Señor Portocarrero, felicitaciones por la edad de Cristo que se alcanza y por el seminario con una agenda dedicada al escenario post-pandemia en nuestro país. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Mabel, por la invitación. Efectivamente, arrancamos este miércoles en la mañana a partir de las 8:45 de la mañana en el Hotel El Pardo, con todo lo que tú has dicho, un programa muy nutrido. Y para inscribirse uno puede entrar a la página web seminario2022.cies.org.pe. Y efectivamente tenemos al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, que fue pues el creador de la industria de microfinanzas a nivel mundial con el Grahin Bank en Bangladesh. Tenemos a James Heckman, que es Premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, de la Escuela de Chicago. Él va a disertar sobre el tema de la regulación y la ley y cómo, digamos, se tiene que modernizar la regulación para promover el crecimiento económico. Vamos a tener también a Andreas Schleicher, que él es el jefe de educación de la OCDE y muy conocido porque fue el inventor de las pruebas PISA, que miden el rendimiento escolar. Entre el paréntesis, estamos muy mal en ese indicador a nivel de la OCDE. Tenemos a Yayati Ghosh, que es asesora del secretario general de Naciones Unidas, a Saed Al-Daheri, que es el director del Centro del Futuro de la Universidad de Dubái, muy interesante porque ellos usan un enfoque de perspectiva de muy largo plazo, a la doctora Teresa Lambe, que es de la Universidad de Oxford y fue una de las co-desarrolladoras de la vacuna AstraZeneca, a Julio Velarde, bueno, que es más conocido en el ambiente, obviamente, y a Curro Burneo, que también es súper conocido. Entonces tenemos 2 autoridades, la autoridad fiscal, la autoridad monetaria, y un conjunto de intelectuales que nos permiten reflexionar sobre, ya pasó la pandemia, por lo menos ya pasó lo peor, y tenemos por otro lado la Agenda 2030, que es una agenda amplia de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces nos faltan 8 años, 7 años prácticamente para llegar a esa fecha icónica, y qué debemos hacer como país en el contexto global para buscar el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Y cuán protagónica es la salud en este escenario post-pandemia? La salud es bastante protagónica, entonces vamos a tener esta discusión sobre el tema de, ya pasada la pandemia, cómo nos preparamos para la siguiente, ¿no? Porque la pandemia, digamos, del fines del 2019 nos agarró completamente desprevenidos, 100 años desde la gripe española que no había una pandemia, y el tema es que va a haber una siguiente pandemia de todas maneras, ¿no? El tema es como un terremoto, no se sabe cuándo, pero que va a haber, va a haber. Entonces tenemos que tener un sistema sanitario preparado para esas circunstancias, ¿no? Entonces ahí tenemos con la Universidad Peruana Cayetana Heredia un panel para discutir precisamente qué debemos hacer con nuestro sistema sanitario, con la atención primaria, con reforzamiento de redes de salud para afrontar ese próximo reto, y no solamente un reto de la pandemia, pero también el reto de la salud misma, que es un reto pues fundamental para el bienestar de la población del Perú, ¿no? Uno de los temas que más atrae es el que va a desarrollar una economista de la India. En general hay mucho menos mujeres economistas que hombres en estas invitaciones. En este caso ustedes han hecho una excepción con Yayati Ghosh, que además es asesora del secretario general de la ONU, es de la India, y nos viene a hablar sobre el empleo informal y la brecha de género. Podemos tener una conciencia más lúcida sobre estos temas, ¿no? Por supuesto, definitivamente. Digamos, hay muchas brechas marcadas por el tema del género, ¿no? En principio,
en general, como promedio, las mujeres ganan 30% menos que los hombres en el Perú, ¿no? Y aparte de eso, están discriminadas en una serie de ámbitos, tienen más de 20 horas adicionales a los hombres en el cuidado del hogar, tienen pues un tema de, sufren la violencia familiar, que es una cosa tan aguda, ¿no? Y cuyo caso extremo son los feminicidios, que realmente pues es una cosa tremenda en el Perú, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra todo eso, y en un contexto en el cual la pandemia ha reforzado esas brechas y esas desigualdades, ¿no? Entonces tenemos que no solamente recuperar la situación anterior a la pandemia en términos de bienestar de las mujeres, sino sobre todo ir cerrando estas brechas y ir atacando, digamos, el machismo y todos estos enfoques que propician la violencia, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ella pues provocó al marido, ¿no? Pero eso es inaceptable, ¿no? Es interesante que se aborde ese tema de la violencia de género y que hayan mesas con este enfoque de género, porque hay muchos negacionistas, ¿no? Dicen, no, pero los hombres también somos víctimas. Pero si vamos a hablar de cifras y de data dura, ¿cuánto afecta esto, por ejemplo, en la productividad de un país, que las mujeres sean víctimas de violencia? Así es, y hay un estudio de McKinsey, esta consultora famosa de nivel mundial, que se hizo hace unos 5 o un poquito más de años y demostraba pues que el impacto sobre el PIB global es muy significativo y es del orden del 3% o más, ¿no? No me acuerdo la cifra exacta, pero digamos el PIB mundial son un poco menos de 100 billones peruanos, o sea, millones de millones, entonces estamos hablando de algo así como 4 o 5 millones de dólares a nivel mundial que se pierde por este fenómeno, ¿no? Javier, hay dos temas sobre los que yo quisiera que digas una palabra. Uno de ellos es el calentamiento global, que es un tema sobre el cual en el Perú estamos demasiado callados. Estamos como si no nos concerniera y en realidad es lo contrario. Somos un país altamente vulnerable a este tema. Y el otro es el de minería, institucionalidad y desarrollo sostenible. ¿Quiénes van a hablar sobre estos temas? Porque sobre los dos necesitamos luces y necesitamos conciencia. Sí, sobre el tema del cambio climático tenemos una conferencia y una mesa, y el tema es cómo buscar la transición energética y cómo hacer sociedades que en su versión de desarrollo final, hacia finales del presente ciclo, generen una transición energética y un ahorro de energías fósiles, o sea, quemar menos carbón, menos CO2 en sencillo, ¿no? Reducir sustancialmente las emisiones, de tal manera que, unidos a una acción global, el aumento de la temperatura está entre 1,5 y 2 grados con relación al nivel preindustrial, ¿no? Se ha establecido ese límite, inicialmente era 2 grados Celsius el tope máximo, ahora se ha rebajado 1,5 a nivel mundial, porque se ha visto pues que más allá de 1,5 se afectan mucho, por ejemplo, los corales, prácticamente desaparecerían, y también a nivel global, digamos, todas estas emisiones suponen pues un aumento enorme de los eventos climáticos como huracanes, como inundaciones, ya lo estamos viendo, ¿no? Hemos visto las inundaciones, los incendios forestales tremendos en Estados Unidos, en Europa. Entonces ahí es necesaria una acción climática y es necesaria una acción global, ¿no? No puede ser un solo país, tiene que ser el mundo entero. Y con respecto al segundo tema, ¿me haces recordar? Minería, nada menos. Sí, bueno, minería pues es un tema fundamental para el Perú. El Perú es un país bendecido por la naturaleza o por Dios, depende de cómo uno lo vea, con una enorme riqueza de minerales en los Andes, ¿no? Los Andes son un gran problema para las vías de comunicación, pero son una bendición para los recursos de los yacimientos mineros, ¿no? Y acabamos de terminar prácticamente el proyecto Quillabeco, y para el futuro no sabemos. Hay una interrogante enorme, ¿no? Entonces hay que promover esa inversión de todas maneras. Javier Portocarrero, muchas gracias por tu presencia, mucho éxito en esta versión 33 del seminario del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales. Ojalá que nos manden las conclusiones y un informe final, si no podemos asistir a las 3 días que tendrán lugar el miércoles, jueves y viernes en el Hotel El Pardo el miércoles y las otras sesiones digitales. Muy buenos días y mucho éxito para el seminario. Muchas gracias. Hasta luego. 9:30, actualización de titulares y volvemos.